Bien, continuamos con más información, más analistas, tres ejes fundamentales de la mano de Pedro Gaite, economista. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, ejes fundamentales como la salida del impuesto país o la baja de la alícuota al momento que llegó este gobierno, un presupuesto 2025 y un mercado cambiario o un tipo de cambio que, puesto en el 2025, llama mucho la atención, la poca corrección en el tipo de cambio. Todos tuyos los tres ítems. Sí, efectivamente, a ver, en relación al impuesto país, creo que el análisis se puede hacer en tres grandes ejes. Uno que es el más directo, que es el impacto en la recaudación, que es importante porque fue un impuesto fundamental para sostener la recaudación en este año que cayó mucho, sobre todo por la caída en la actividad económica, y Ujú. el año que viene va a haber una recaudación en torno a un punto menos del PBI por la eliminación del impuesto país. El otro impacto que tiene que ver con la inflación o el impacto positivo que puede tener la reducción de un impuesto en el aumento de precios. Creo que esa es la gran apuesta del gobierno en la reducción del impuesto país, contribuir a que la inflación siga desacelerándose, que es algo que en los últimos meses se complicó un poco y creo que es importante dentro del programa económico del gobierno que se siga desacelerando fuerte la inflación, porque este nivel de inflación en torno al 4%, con un crawling peg del 2%, que eso no lo mueven, genera apreciación del tipo de cambio real. Y creo que ese es el tercer gran eje de análisis del impuesto país, que contribuye a una mayor apreciación, una apreciación fiscal, podríamos decir. A ver, Porque en claro. definitiva, al reducirle el impuesto país, lo que estás haciendo es abaratarle aún más las importaciones a los importadores, que es algo que ya se viene viendo. O sea, las importaciones vienen creciendo. Justo en agosto hubo ahí una caída, pero creo que tiene que ver justamente con que las empresas postergaron algunas importaciones a septiembre, esperando que se reduzca el impuesto país. Pero en definitiva, en términos cambiarios, la reducción del impuesto país agrava un problema que te diría es el principal problema macroeconómico de la Argentina hoy, que tiene que ver con la falta de dólares, que a su vez se explica en buena medida por la apreciación del tipo de cambio real. Claro, ojo con lo que deseas, ¿no? Porque la demanda de importadores para terminar dándole un bono y terminar acumulando todo al año 2025 y 2027 tampoco sería la solución. La pregunta es la siguiente, Pedro, a ver si me podés ayudar. ¿Hace cuánto que se estableció el crawling peg y cuánto debería ser entonces el atraso en el tipo de cambio? Porque nunca la inflación corrió al mismo valor que el crawling peg. ¿Cuánto es el atraso que lleva el tipo de cambio, por lo menos en lo que tiene que ver con el crawling peg? Y el crawling peg se estableció después de la devaluación de diciembre, un salto del tipo de cambio de casi el 120%, que lo llevó a 800 pesos allá en diciembre del año pasado, y después de ese valor se fue moviendo 2% todos los meses, con una inflación que en diciembre fue del 25, en enero del 20, después se fue desacelerando, pero siempre estuvo por encima de ese 4%. Hoy, para que te des una idea, ya se perdió un 90% de la competitividad que se ganó con el salto del tipo de cambio en diciembre. El tipo de cambio real hoy está más bajo que en agosto de 2023, que fue cuando el gobierno anterior hizo una devaluación del 22%, también impuesta por el Fondo Monetario. Pero entonces, y también teniendo en cuenta la caída en el precio internacional de la soja, del trigo, del maíz, de los principales productos de exportación de la Argentina, que ya se ve que tienen un precio efectivo de exportación que se acerca a los mínimos históricos. Está un 30% por debajo del promedio de los últimos 15 años, el precio efectivo de exportación, que es básicamente el tipo de cambio nominal, una vez que se le quita las retenciones por el precio internacional. Y eso explica también que los exportadores de soja estén reteniendo todavía buena parte de la cosecha, y explica en definitiva esa falta de dólares que tiene el gobierno. Durante los primeros meses del año el superávit comercial venía siendo eh, fenomenal y sigue teniendo un superávit comercial importante, pero que se explica por el desplome de las importaciones. En el momento en el que esto empiece a reactivarse un poquitito, y parece ser que ya estamos tocando un piso en la caída de la actividad, en el momento en el que las importaciones lleguen a valores más normales, claramente este superávit va a desaparecer, con el agravante de que en base caja, o sea,
lo que percibe realmente el Banco Central es mucho menor porque se sostiene el blend de exportación. O sea, los Claro. exportadores hoy están liquidando menos porque tienen un tipo de cambio poco competitivo, pero además el 20% de esas exportaciones las liquidan al tipo de cambio financiero. Entonces esos son dólares que no le entran al Banco Central y para peor, en los próximos meses se juntan cuotas del 25% por el régimen importador pasado con cuotas del 50% de las importaciones mensuales por el nuevo régimen importador. Entonces, sobre todo en octubre vas a tener que pagar un 50% más aproximadamente de las importaciones que estás realizando. Entonces, el balance cambiario, o sea, el base caja, el que percibe el Banco Central, ya se está tornando deficitario cuando incluís los servicios. Y en ese escenario no se ve dónde puede sacar el gobierno los dólares que necesita, no solo para pagar la deuda que el año que viene supera los 15.000 millones de dólares cuando sumás bonistas privados, organismos Ujú. internacionales, etcétera, sino para sostener un mínimo nivel de actividad. El gobierno está pretendiendo crecer un 5% el año que viene. Más allá de que no veo drivers para sostener esa tasa de crecimiento, el principal problema acá es la falta de dólares. Porque de nuevo, si creces más, necesitas importar más y hoy no tenés esos dólares. El gobierno procura conseguirlos a partir de un boom exportador que me permito dudar, sobre todo si Ujú. sostiene el atraso cambiario, si se va a dar, y a partir del RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pero la realidad es que esas inversiones en general tardan en concretarse, se realizan en etapas. Además, por la reglamentación, esos dólares pueden entrar por el mercado financiero. Entonces, en todo caso, te van a ayudar a tomar la brecha cambiaria, pero tampoco es que necesariamente esos dólares van a terminar yendo al Banco Central. Una vez que están en operación, esos proyectos pueden, después de 3 años, no liquidar las exportaciones, tienen libre acceso al mercado cambiario. Entonces, aún en un escenario optimista en el que entren muchas inversiones, eso no está garantizado que se traduzca necesariamente en mayores reservas. Y entonces, en el corto plazo, pero también en el mediano plazo, creo que el principal problema de la macroeconomía argentina va a seguir siendo la falta de dólares. Ahí, Pedro, claro, porque yo te pregunto, ¿por qué no ves drivers? ¿Porque sos demasiado pesimista? ¿Porque no podés ser optimista porque no están los drivers? Algo que trato de explicar muchas veces y me dicen lo que pasa que vos no sos optimista o sos pesimista, y esto no se probó nunca y los que estamos en el mercado sabemos que esto también ya se probó, o porque de alguna manera los drivers que vos crees que no van a estar, sí van a estar. Porque otro de los drivers que en el presupuesto 2025 no se toma en cuenta es que vos vas a tener que tener superávit en el tesoro para los pasivos remunerados que pasaste de un lado al otro. ¿Eso agrava el presupuesto, Pedro? A ver, pensando los drivers, acá hay una gran discusión teórica, podríamos decir, que es si las economías tienden a crecer por el lado de la oferta, es decir, por el capitalista que invierte y produce, o por el lado de la demanda, el consumidor que va y compra y que eso estimula una mayor producción y eventualmente una mayor inversión. Más allá de esa discusión, en situaciones de crisis o con un desempleo alto, capacidad instalada ociosa tan alta que si bien viene creciendo hoy, la industria está operando por debajo del 60% de su capacidad, o sea, Claro. son industrias que tienen un 40% de la fábrica parada y el consumo sigue cayendo. Entonces, en ese escenario es difícil pensar que el empresario de por sí aumente mucho la producción y ni hablar que piense en invertir, independientemente de si le bajás impuestos, de si regulás el mercado, etcétera, etcétera. El tipo, por más flexibilización laboral incluso que haya, digo, por más que le des todos los incentivos, si el empresario no tiene una perspectiva de vender lo que produce, no va a aumentar la producción y mucho menos va a pensar en aumentar la capacidad productiva invirtiendo. Eh, Y el consumo, además, explica entre el 60 y el 70% de la demanda agregada. Entonces, es el componente más importante. Entonces, decimos, si el salario real no se recompone fuerte, el desempleo sigue aumentando, en ese escenario la masa salarial no crece o crece muy en el margen, es difícil que haya una reactivación vigorosa del consumo. Mientras no exista esa reactivación del consumo privado, difícilmente aumente la inversión privada y el único driver que te queda del lado de la demanda son las exportaciones, que sí pueden crecer el año que viene porque también empiezan a madurar inversiones en el sector energético, en el sector minero,
pero también de la mano de un tipo de cambio real que está cada vez más apreciado, es difícil que las exportaciones te traccionen al conjunto de la actividad Claro, económica. Y por el lado de la inversión externa, que decíamos es un poco la gran apuesta para conseguir dólares y para traccionar la economía, la realidad es que está muy orientada a sectores poco intensivos en trabajo, en general el sector minero, el sector energético, que tienen una alta orientación exportadora, pero que no traccionan a los distintos sectores más ligados al mercado interno y que generan empleo. Entonces, aún si entran esas inversiones y traen dólares, no tiene la capacidad para traccionar al conjunto de la economía, sumado a que el RIGI tiene pocos requisitos en términos de encadenamientos productivos con el sistema productivo doméstico y demás. Va probablemente a aumentar la penetración importadora porque le quita los aranceles a la importación. Entonces, la gran apuesta acá es a que crezca la inversión. Por el lado interno no la veo mientras no se recomponga el consumo, y la inversión extranjera, aun cuando llegue de la mano del RIGI, va a llegar a sectores que no tienen capacidad para traccionar al conjunto de la economía. E incluso si llegara, te doy un dato, la inversión extranjera explica en torno al 10-15% de la inversión interna total de la Argentina. Entonces, aún si llegara a sectores más virtuosos, el industrial, podríamos pensar, etcétera, por sí misma la inversión extranjera no puede ser el eje de un programa de crecimiento y desarrollo del país. tal cual. Ahí te quería hacer, para cerrar, Pedro, una pregunta. Muchas veces se habla en la política y en la economía que no fue magia o que puede ser magia. ¿Puede existir una baja en el consumo, pero mantener los puestos de trabajo, o una caída del consumo y mantener los puestos de trabajo, entendiendo que capacidad instalada de una empresa incluye mano de obra? Es difícil por esto que estábamos planteando. Cuando cae el consumo, más temprano que tarde termina cayendo la producción, y si cae la producción, cae la necesidad de emplear trabajadores y emplear máquinas. Entonces aumenta la capacidad instalada ociosa y aumenta el desempleo. Durante un cierto tiempo puede haber resiliencia, sobre todo en empresas que tienen empleados que llevó tiempo formar y demás. Entonces puede ser que por ahí en algún tiempo lo superan con cesantías o demás, pero si la crisis se sostiene y la producción no recupera, en algún momento el desempleo crece. Lo primero que se resiente en general es el empleo informal, pero en algún momento también impacta en el empleo Claro. formal, que ya se está viendo. En todo este año se perdieron más de 150.000 puestos de trabajo registrados del sector privado. Entonces, yo veo difícil que si no hay una recomposición del consumo de la producción, vaya a haber un aumento del empleo por arte de magia. Digo, acá la clave, y pensando también en la flexibilización laboral, creo que Ujú. nos debemos una discusión en torno a la reglamentación del mercado de trabajo en la Argentina, pero esta idea mágica de que flexibilizando y quitando indemnizaciones y dando una reglamentación más favorable para los empresarios va a volar el empleo. Acá la Claro. clave es que crezca la economía. O sea, para que crezca el empleo tiene que crecer la economía. Después, de nuevo, creo que nos debemos una discusión en torno a la reforma laboral, Sin pero duda. esta idea de que desregulando todo, simplemente dándole todos los beneficios a los empresarios, va a volar la inversión, va a volar el empleo, me parece que esa es una idea que no se sustenta en definitiva en los datos de la realidad. Pedro, vamos a seguir charlando a ver si encontramos en este camino los drivers necesarios para sostener un poco lo que se plantea en la economía de cara al 2025. Gracias, Pedro, como siempre. Gracias a ustedes, buenas Un tardes. gran abrazo. Pedro